Llegamos a la novena lección e historia sobre Naamán y una joven esclava. Una historia interesante. También es interesante cómo ustedes subrayaron los detalles particulares detrás de la historia. Un hombre que ya es respetado, pero que espera aún más respeto, que busca ese respeto hacia él. Un hombre que fue sanado de su enfermedad y también de su necesidad de buscar el respeto de los demás. ¿De cuáles elementos de esta historia podemos aprender hoy en día? Especialmente, ¿cómo nos ayuda el Señor con esa necesidad de ser respetados? ¿Quieres responder eso? Claro. Cuando volví a leer la historia de Naamán, me impresionó ver cuán fácil es juzgar mal a los demás. Leemos la historia de Naamán y pensamos, qué arrogante. Vemos a un hombre orgulloso a quien Dios lo hace humilde. Y lo vemos cuando dice, tenemos mucho mejores ríos en casa. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Pero sus siervos lo tratan de calmar diciéndole, Señor, Eliseo le pidió hacer algo sencillo. ¿Por qué no hacerlo? Vemos ese momento, vemos ese orgullo y lo juzgamos como alguien engreído. Pero al regresar, al volver a la historia y ver a Naamán, vemos que él tenía lepra y que una jovencita hebrea le había dicho que había gente en Israel que podía sanarlo. Y Naamán escuchó a la jovencita, a la esclava. Luego viaja para ser sanado y Eliseo no lo atiende, sino que envía a su siervo a hablarle. Y Naamán tiene que comunicarse con el siervo, no le queda otro remedio. Naamán se enoja en gran manera. ¿Que no me deben algún respeto a mí? Y se quiere regresar enfurecido porque el profeta ni siquiera salió a verlo. Pero sus siervos le dicen, Señor, no va a perder nada con hacer lo que le dijo. No tiene nada que perder. Y Naamán también escuchó a sus siervos. Nos muestra que a pesar de que es fácil juzgar el orgullo de este varón, pero vemos también que hay integridad en él. Es fácil para nosotros pasar por alto lo bueno en las personas porque solo vemos lo malo en ellas. Cuando estábamos escribiendo esta lección juntos, yo lo veía desde otro ángulo y recuerdo un mensaje de Jody que decía, esta no es una historia acerca de la arrogancia, es un varón que escucha a la jovencita esclava, que escucha al siervo de Eliseo. Hay otro aspecto de este varón. La primera parte del capítulo 5 de Segundo de Reyes enfatiza que es un varón poderoso, capitán del ejército del rey, guerrero valiente, tenido en alta estima. A pesar de todo esto, su pecado, por así decirlo, su necesidad no es tanto su arrogancia, sino su percepción errónea de lo que es la grandeza. Eso es lo brillante de esta historia. ¿En dónde se encuentra verdaderamente la grandeza? ¿En dónde se encuentra verdaderamente el poder? Y una vez más tenemos aquí una historia del Evangelio porque Cristo lo voltea todo al revés, patas arriba por así decirlo. Llama a un niño, quería un menor entre ellos y dice, así es el reino de Dios. Esa es una historia maravillosa de inversión, pero realmente no es acerca de la arrogancia, porque Naamán estaba consciente de su necesidad, que su lepra iba a minar toda su grandeza. Al entender su necesidad, finalmente pudo escuchar, aunque cada vez parece hacérsele más difícil, ¿otro siervo más me está dando el mensaje?
Hay tres siervos en esta historia que nos ayudan a ver el poder. No lo tiene el rey de Siria ni el rey de Israel, porque, ¿se acuerdan? Cuando oye que alguien tiene ese poder en Israel, su rey manda a Naamán al rey de Israel. Pero ese rey lo malinterpreta como un tipo de provocación a la guerra. Y hasta dice, ¿soy yo Dios para sanar la lepra? Una y otra vez encontramos a estos siervos, y ahí es que yace realmente el poder del Evangelio. Allí es donde yace verdaderamente la grandeza. Los discípulos pasaron por lo mismo. Me puedo sentar a tu lado derecho, a tu lado izquierdo. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? Si ustedes me preguntan, y he predicado estos capítulos muchas veces, es una de mis historias favoritas. Creo que lo he dicho ya 3 veces ahorita. Si me preguntaran, cuando lleguemos al reino, ¿a quién quieres conocer primero? Esta jovencita es una de las primeras en mi lista, una de las primeras 5. Quiero conocer a esta jovencita. Es de subrayar que ni siquiera se nos da su nombre. Es pequeña, de poca edad, hembra. Todos los atributos del poder han sido removidos de su historia. Pero ¿qué es lo que ella sí tiene? Desde el punto de vista de Naamán, ella lo tiene todo, porque ella conoce el Evangelio. Mi Dios puede sanarte. Ella tiene ese algo que realmente volteará la vida de este varón. Y me encanta eso, me encanta que no tiene nombre. Él tiene nombre, ella no. Él es una gran persona, ella no. Es interesante que al llegar al final de la historia, cuando Naamán sale del agua, a ti te gusta el número 7, se zambulló 7 veces en el Jordán. Ahí está el bautismo, la regeneración, la renovación. Cuando sale del agua, lo describe como la piel de un niño. En otras palabras, al final, él completa el círculo donde empezó con la niña, la jovencita esclava que conocía al Dios de Israel. Y recalco una vez más, una de las áreas de las que necesitamos ser rescatados no es realmente de nuestra arrogancia, sino de nuestra percepción errónea de dónde reside realmente la grandeza y de cómo Dios opera. La grandeza de Dios se encuentra en esa humildad. Eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos en la última cena. Estamos a 6 semanas de la Santa Cena. Allí nos vamos a lavar los pies unos a otros. El grande es el que es menos, el maestro es el que es siervo. El Señor lo menciona varias veces porque tenemos la percepción errónea de lo que la grandeza es realmente. Al final de la historia vemos a Naamán, después de su sanidad, que no regresa a casa, sino que se asegura de regresar a agradecerle a Eliseo, y hasta quiere dejarle regalos, quiere darle algo a cambio, porque ha recibido y quiere ser recíproco. Muestra la integridad, y lo que me redarguye es cuán fácil es juzgar mal a los demás. Vemos el orgullo de Naamán y lo damos por perdido, pero Naamán no se merecía eso. Así que, ¿de qué fue rescatado y a qué fue restaurado Naamán? Rescatado de la lepra, restaurado a la salud. Espiritualmente, de su percepción errónea de dónde yace la verdadera fortaleza, que no es como el mundo la describe, sino en la humildad que encontramos en los siervos de Dios. Y así continuamos a la siguiente lección.